La expulsión de los mercaderes del templo, probablemente una de las escenas del Evangelio que más contrastan con la imagen que tenemos de Jesús. De hecho, Jesús se había presentado en el Evangelio de San Mateo como manso, humilde, y sin embargo ahora lo vemos expulsar a los mercaderes del templo. Yo creo que ellos no se dejarían expulsar, con lo cual el Señor tendría que emplear gran fuerza. ¿Por qué Jesús expulsa a los mercaderes del templo? En primer lugar, los mercaderes estaban autorizados y permitidos. No había ningún problema. En el templo de Jerusalén se tenían que ofrecer sacrificios. Por tanto, si la liturgia del templo, ya en el libro del Levítico, en el Antiguo Testamento, palabra de Dios misma, exige sacrificios, de alguna forma tendríamos que adquirir las ofrendas. Efectivamente, se vendían animales, pero además en el templo no se podía representar iconográficamente a ninguna persona humana, ningún rostro, ninguna efigie. Entonces, si deseabas dar limosna en el templo, no podías hacerlo con cualquier moneda, donde aparecía la cara del rey, la cara del emperador de turno. Tenías que cambiar por una moneda propia, que era la moneda de la ciudad de Tiro, que en el reverso de la moneda, en vez de venir la cara de un rey, venía una especie de flor de loto, un motivo vegetal. Entonces sí se podía dar limosna con esa moneda. ¿Entendéis? Los mercaderes eran necesarios en el templo y además no estaban en el templo mismo, sino en el atrio, la zona donde sí que podía haber bullicio y sí que se podían realizar este tipo de actividades. Con lo cual, el gesto de Jesús, si cabe, todavía es más desconcertante. ¿Por qué los expulsa? Muy sencillo. Pensad que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, profeta Malaquías, aparece una idea novedosa, que el Mesías no simplemente sería sucesor de la casa de David, un Mesías real, sino que el Mesías también sería sacerdote, o lo que es lo mismo, sucesor de Aarón. Y no simplemente vendría a restaurar el reino de Dios en Israel, sino también a restaurar el culto en el templo de Jerusalén. Y esto nos lleva un poquito más lejos. Siglo II a.C. El templo de Jerusalén y su sacerdocio se corrompen, porque los sacerdotes ya no eran de la tribu de Leví, la tribu establecida, sino que por desgracia los reyes de la monarquía o dinastía asmonea habían usurpado el cargo del sumo sacerdocio, creando un gran malestar, porque ya no se cumplían las leyes rituales del templo, hasta tal punto que muchísima gente en la época de Jesús, como por ejemplo los esenios, un grupo muy influyente, esperaban que vendría no simplemente un Mesías real, sino esperaban que cuando el Mesías apareciera fuera un Mesías sacerdotal que restaurase el culto en el templo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no es solo rey, Jesús es sacerdote, efectivamente. Sacerdote que no ofrece víctimas materiales, sino que se ofrece a sí mismo y su propia carne y sangre en sacrificio por nosotros, de tal forma que el hecho de que un lunes santo Jesús expulse a los mercaderes del templo es como un signo que nos explica lo que Él va a realizar esa Semana Santa, que es un nuevo culto. Fijaos que la alianza del Sinaí en el Antiguo Testamento trajo consigo una liturgia en el templo, un culto. Pues ahora, si Jesús viene a establecer una nueva alianza, habrá un nuevo culto. Por tanto, ¿qué sentido tiene expulsar a los mercaderes del templo? Muy sencillo. Jesús es el Mesías sacerdotal que viene a instaurar con su muerte y resurrección un nuevo culto, cumpliendo de esta forma todas las expectativas no solo del Antiguo Testamento, sino de muchos grupos de la época de Jesús que estaban anhelando esa purificación del templo y esa restauración del sacerdocio. Ahora sí que cobra sentido el gesto que Jesús hace, si lo vemos en la óptica de toda la tradición del Antiguo Testamento que está suspirando por un Mesías sacerdotal, alguien que vuelva a restablecer esa unión, esa comunión entre Dios y el pueblo, que solo se lograba a través del culto y los sacrificios.